con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. Después de un día de trabajo, nada como una buena charla con los compas, con los amigos pues. Hablar un poco de todo, de lo bueno, de lo complicado, de lo retador que es ser hombre en estos tiempos. Porque aunque somos feos, fuertes y formales, tenemos mucho que aprender para cumplir nuestro propósito como hombres en esta vida. Estás entrando a una zona para hombres. Bless FM presenta Hombres en Desafío. Comenzamos. Así es, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, ahora con este horario. Bienvenidos sean todos a este programa Hombres en Desafío. Dios les bendiga, estimados radioescuchas, y también a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live y YouTube, porque ahí estamos también en Facebook y en YouTube en vivo, por si nos quieren, aparte de escucharnos, nos pueden ver ahí también. Y bueno, para nosotros es un gusto y un privilegio estar otra vez con ustedes. Gracias por apartar este tiempo y acompañarnos. Nuestro propósito, créannos que nuestro propósito es que este programa los bendiga, los edifique, pero sobre todo que cumpla como si fuera un consejero, como si fuera alguien que les aconseja, alguien que les aclara dudas, alguien que les ayuda a comprender mejor lo que es la vida cristiana. Entonces, este es nuestro programa número 28 de este 19 de abril. Ya vamos en el número 28. Y bueno, ya teníamos 3 lunes sin transmitir Hombres en Desafío. ¿Qué pasó, mi Carlos? ¿Qué pasó, mi Carlos? A ver, cuéntanos. ¿Qué dijeron? ¿Los cancelaron por aburridos? No, no, por supuesto que no. Ya no pudieron. No, por supuesto que no. Bajo rating. Bajo rating. Sí. No, tampoco. Lo que pasa que como Hombres en Desafío tuvimos que enfrentar un desafío. Sí, vaya. Johnny padeció el COVID y yo estuve en contacto con un positivo y me tuve que aislar 15 días para saber si me enfermaba o no. Así que Johnny, platícanos brevemente de tu experiencia. Híjole, mi Carlos y Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, ya se extrañaba. Buenas noches. La verdad, mi Carlos, mira, le doy gracias a Dios primeramente, ¿no? Toda la gloria y toda la honra es para mi Dios. Los primeros días del 15, 17 o 18 días de encierro que más o menos nos tomamos nosotros. Sí, también yo. Porque yo también me lo llevé a casa, infecté a mi hijo, infecté a mi hija. Gracias a Dios ya todos estamos bien, ya todos estamos dados de alta a partir del día 8 de este mes. Pero la verdad fue algo impresionante, ¿no? Porque fueron tres días donde nada más presenté síntomas de una pequeña ligera gripa y un pequeño, ahora sí, pues ni dolor de cabeza, nomás un poquito de cuerpo cortado, ¿no? Uh-huh. Después de ahí para real, gracias a Dios el apetito, Miguel, el apetito no lo perdí. ¿No perdiste el gusto entonces? Ni el gusto ni el olfato, al contrario, tráigame un pastel, tráigame esto, tráigame lo otro. O sea que te dio un COVID muy benévolo, ¿verdad, Johnny? Sí, la verdad. Qué bueno, sí, gloria a Dios. Fue muy tranquilo, pero ahí puedo ver la mano de Dios, mi Carlos y Miguel, y a todos los que nos escuchan, donde Él tuvo cuidado de nosotros, Miguel. Yo te puedo compartir esa experiencia, mi Carlos. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias. Entonces, por eso es que no estábamos aquí en estos últimos 3 lunes, porque pues como les decía, estábamos enfrentando ese desafío. Yo también, como les decía, tuve contacto con un positivo en COVID y bueno, el protocolo que marca la autoridad de salud es que me tenga que aislar 15 días. Entonces nos tuvimos que aislar 15 días ahí en casa para esperar si lo pesqué o no el virus. Salí libre, gracias a Dios, no desarrollé la enfermedad. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, mi Charlie, muchas gracias. Bienvenidos a todos que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros en sintonía en la 101.5 de FM. Pues ya, gracias a Dios, en nuestro programa 28, hoy lunes 19 de abril, mando un saludo y una felicitación, si me permiten, mi Charlie. Claro que sí. A mi hijo Ángel Said Ibarra Cabrera, hoy cumple sus 10 años y bueno, ahí estamos de fiesta. Felicidades, Ángel. Said.
que cumplas muchos más. Así que Sí, hoy, bueno, un abrazo de parte del equipo Hombres en Desafío. hoy tenemos un gran programa como todos, mi buen Charlie. Efectivamente, así es. Entonces, gracias por acompañarnos. Estamos en Radio Blea 101.5. Gracias, Germán, por tu apoyo en los controles técnicos. Siempre él nos brinda su apoyo. Por eso es que este programa sale tan bien. Entonces, ponemos a su disposición para que nos contacten. Si ustedes quieren contactarnos, mandarnos un saludo, hacernos alguna pregunta, cualquier cosa, nos pueden marcar al teléfono de cabina 612-129-4481. Y también hay un teléfono, un número para que nos pueda contactar a través de WhatsApp. Es el 612-232-7995. Así que, dicho lo anterior, pasamos a el tema de hoy. Una vez que hemos dado esta introducción, quiero decirles que el tema que traemos hoy es acerca de la importancia de tener un referente absoluto en y para nuestra vida. Vámonos. Sí, porque es muy interesante, o mejor dicho, es muy necesario tener una referencia que esté por encima de cualquier situación o por encima de cualquier otra idea o concepto, costumbre o tradición. Necesitamos pues tener ese referente absoluto. Sí. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Porque miren, lo absoluto es lo completo, es lo perfecto, es lo incondicionado, es lo independiente, lo que es en sí, lo que no está mediatizado por nada, lo inmutable, lo que no cambia. Como lo que no cambia. ¿Cómo a qué les suena esto, compañeros? Como algo así como de... Esta definición de absoluto, completo, perfecto, inmutable, ahora que nadie sí, lo mediatiza. Que lo es todo. ¿Eh? Para mí que lo es todo. Para mí que lo es todo, mi Carlos. Sí, o sea, es Dios, pues. Así es. ¿Sí? Es Dios. Entonces, nosotros necesitamos la referencia que Dios tiene para nosotros, es una referencia absoluta, pues, porque ahí encontramos propósito, caminos, reglas, principios, hábitos, todo lo que necesitamos para la convivencia está en Dios, pues. Ahí está la explicación, ahí están las reglas. ¿Y saben por qué? Porque miren, nosotros los seres humanos no tenemos las características que tiene Dios. Nosotros somos muy diferentes como personas. Unos de otros somos muy diferentes. Cada uno de nosotros tiene su propia opinión o su propia verdad. ¿Sí? Entonces, no podemos afirmar que en la experiencia o sabiduría humanas se encuentren principios o valores absolutos. ¿Sí? No los hay. Todos son relativos, pues, ¿qué les diré? A la raza de la persona, a su cultura y a muchos otros factores, ¿no? El contexto social, el contexto académico, etcétera. Entonces, no tenemos nosotros una referencia absoluta como seres humanos propia, pues, sino que debemos buscar a algo que nos dé un rumbo, que nos dé una dirección, algo que sea absoluto por sobre todas las cosas, y eso es Dios. Sí, sí, una referencia absoluta en la sociedad también puede ser en qué cree la sociedad, ¿no? En qué referencia o qué referencia tiene en su vida que se cree que le da una dirección, un propósito, etcétera, ¿no? Efectivamente, y fíjate, ahorita que dice sociedad, pensemos en el concepto que hay en la sociedad sobre el matrimonio. El concepto del matrimonio varía. ¿Sí? Ahora, muchas veces ya ni se casan. Vamos a juntarnos y a ver cómo nos va. Sí, mientras que el referente absoluto, la palabra de Dios, lo que es conveniente y necesario que haga el ser humano, está en la Biblia. Y dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Y luego Jesús dijo que lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Entonces, ese es el concepto correcto de matrimonio. ¿Por qué? Porque está fundado en la sabiduría absoluta de Dios. Entonces podemos ver, Miguel, ciertamente, como dices tú, la sociedad tiene muchos absolutos, tiene muchas ideas que vienen siendo todas relativas, aunque haya quien diga esta es mi verdad y es absoluta. Lo siento, pero no.
La verdad absoluta es la que viene de Dios, ¿sí? Entonces, de eso vamos a estar tratando en este programa. Y la pregunta es, ¿ocupamos los seres humanos, los hombres, un referente absoluto? ¿Lo ocupamos? ¿Por qué es necesario tener un absoluto en nuestras vidas? ¿Sí? Sí, lo ocupamos, mi Carlos. Sí, exacto. Entonces, es necesario, claro que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos una guía que sea suprahumana, o sea, que esté por encima o superior a lo humano, que dé orden y dirección a la vida personal y social. Eso es la importancia, pues, de buscar o de tener ese referente absoluto que para nosotros es Dios, que para nosotros se revela en su palabra, en la Biblia. Ahí está la respuesta a todas las necesidades, ahí está la respuesta a todas las dudas que tenemos, ahí está la respuesta a todo lo que el ser humano ocupa para tener una convivencia plena, armoniosa y digna en este mundo, ¿sí? Por eso es que lo necesitamos, no es porque no ocupemos tener ese referente, sí lo ocupamos. ¿Por qué? Porque queremos tener ese referente para que guíe nuestra existencia. Y si lo quieres tener, tienes que buscar a Dios, no hay de otra. Necesariamente debemos buscar a Dios, Él es el absoluto. Por tanto, todo cuanto provenga de Él es perfecto y necesario para los hombres. Sí, Así definitivamente. Definitivamente, Charlie, Dios es un Dios personal que se revela a sí mismo, como tú bien ya lo decías, en las Escrituras, en la palabra, y por tanto, pues ahí encontramos la verdad absoluta, Efectivamente, sí. un Dios absoluto que da orden y dirección a nuestra vida, ¿no? Seguidores de Jesús y sus discípulos mismos saben o sabemos que por fe y experiencia, que ese absoluto se puede conocer. Ese es algo de las interrogantes que lanzabas ahorita, ¿no? Decía, ¿por qué es necesario tener un absoluto en nuestra vida, no? Uh-huh. ¿Por qué? Y creo que una de las respuestas es que el absoluto se puede conocer. Tenemos ese gran privilegio en vida, que podemos conocer el absoluto que está por encima como suprahumano. Así es. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Y dentro de eso pueden también salir más interrogantes, mi buen Charlie y Johnny. ¿Cómo puedo saber yo la diferencia entre lo correcto o lo incorrecto? Uh-huh. O sea, ¿qué valor absoluto o qué es lo absoluto de referencia que me va a ayudar a hacer eso? ¿Por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? Es otra interrogante y que en estos tiempos la he escuchado mucho. Sí. Y también otra de las interrogantes es que lo oculto es inofensivo, pero ahí está la gran variable, ¿no? ¿Verdad? Y queda todavía la interrogante. Entonces, creo que este tema nos va a ayudar a profundizar y pues a tratar de dar respuesta a algunas de las interrogantes que no todas tienen respuesta, mi buen Johnny. Sí, Miguel. Oye, Miguel, aprovechando de no todas tienen respuesta y hablando de lo absoluto, ¿cómo miraste el VAR el sábado en el penalti? ¿Era o no era penal, Miguel? Fíjate que no Esa manita, o sea, ni modo que me barra, o sea, que me barra ahí en esa barrida y pues las manos son, o sea, ¿tú qué opinas? Fíjate, hablando de esa parte de lo absoluto, ¿no? Ya ves que se miraron ahí en el VAR, o sea, si era penal o no era penal, al fin de cuentas el árbitro lo contó, ¿no? Y fue un 1-1 Cruz Azul acá, mister. Y pues aquí América, ya sabes, su buen servidor, ¿no? Pues ahorita me tiraste así con ese penal que me preguntaste de repente, pero bueno, pues ahí está el empate, mi buen Johnny, ni modo para los dos. Sí, así es, muy buen partido, la verdad, algo apretado. Y sí, cierto, mi Carlos y Miguel, como hombres tenemos que saber qué dice Dios al respecto para hacer frente a los desafíos que vamos a enfrentar todos los días. Cuando nos hacemos esas preguntas, nos las hacen. Debemos saber qué dice Dios al respecto. Entonces, ahorita también se me viene una reflexión, ¿no? Ahorita que hablamos de esto, de lo del valor absoluto y en qué debemos confiar. Por ahí leí una historia donde está un piloto de avión. Entonces, de repente, todo está muy padre, todo está muy abierto, se ve el cielo, las estrellas, todo muy padre. Pero de repente, ya cuando ya tiene que empezar a descender, de repente se agarra y se nubla. Entonces, el piloto ya pierde toda la visión. Uh-huh. Entonces, pues como todo piloto, todos los que pues un poquito saben y también yo veo en las películas, ¿no? Es de que los pilotos, pues lógicamente que tienen que ver en su radar para encontrar qué es lo que tiene que hacer, ¿no?
Pero en una de esas, este piloto, ahora sí que se pone como un momento de pánico. Entonces, en ese pánico en que ve el radar y voltea a ver enfrente y ve todo nublado y rayos. Está y buscando esto. una referencia, pues. Exactamente. Está buscando una referencia porque la necesita. Exactamente, pero mi Carlos, su referencia, en vez de ahora sí mirar lo que realmente debería haber visto, que era su radar, Ajá. para encontrarse, él buscó su propia opinión. Entonces, pues tú, si está todo negro, está todo nublado, se perdió mi Carlos y Miguel. Fíjate nada más, por no poner atención al referente absoluto que en ese momento era lo que ocupaba el radar. Exactamente, o sea, ahora sí todos sus instrumentos, ¿no? Ahora sí todo lo que le enseña, ¿no? Y bien lo decíamos que nosotros lo podemos encontrar en la Biblia, ¿no? Todo lo absoluto nosotros lo podemos encontrar. Entonces dice por ahí, dice la historia que cuando de repente un granjero ahí estaba en la granja, ¿no? Ahí estaba ahora sí que en su Haciendo labor. su trabajo, sí. Y cuando de repente, pasa la tragedia. Se estrella el avión. Entonces, Miguel, aquí ¿qué podemos ver? Que muchas veces nosotros podemos ver la referencia en nuestra opinión. Entonces, Sí. muchas veces nuestra misma opinión puede fallar. Si lo vemos ahorita, mi Carlos Engoví, ¿qué hubiera pasado si tú no te hubieras guardado? O yo no me hubiera guardado. No, pues si yo no hubiera seguido esa Tu vida referencia, normal. ¿sí? Si hubiera hecho lo que me diera la gana, a lo mejor si traía el virus pudiese haber infectado a otros. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me salí de la referencia que en ese momento me dio la autoridad de sanidad. ¿Sabes qué? Aíslate 15 días. Y bien checadito. A mí me Sí. tenían bien checadito. Sí, Todos los días sí, me sí, hablaban. sí. Entonces, fíjate, Johnny, ahorita que dijiste lo del avión, es un buen ejemplo. Buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo y también lo podemos ejemplificar de la siguiente manera, siguiendo con el tema de la aviación. El cielo es tan grande, la atmósfera donde vuelan los aviones es tan inmensa, pero aún así, a pesar de esa inmensidad, los aviones, las rutas de los aviones se tienen que sujetar a lo que se conoce como aerovías. Ándale. Es decir, son carreteras aéreas. No porque tengan todo el espacio aéreo a su disposición van a agarrar el rumbo que ellos quieren, no. Se tienen que sujetar A al un trazo, absoluto que le marca la autoridad aeronáutica, que si vas de La Paz a la ciudad de Guadalajara, te debes de ir por tal aerovía. Y uno pensaría, o uno piensa, no, pero si el cielo es tan grande, tan inmenso, se puede ir por donde quiera el piloto. Sí. No, hay rutas ya marcadas previamente en el espacio aéreo para dirigir los aviones, ¿sí? Entonces, ¿se necesitan absolutos o no se necesitan? Por supuesto. Y el ser humano necesita al máximo, al único, que es Dios. Sí, es mi Carlos, oye, qué tremendo eso, ¿no? Y bien, ¿no? ¿Cómo de Miguel? O sea, imagínate, tenemos un cielo tan grande, tenemos, ¿cómo se llama? Todo el espacio y los aviones, pues he visto 2 o 3 ocasiones nada más, que pasan cerquita, ¿no? Uno lo ve cerquita, pero sí pasa, ¿no? Pero hay una ruta marcada, ¿no? Como bien lo Sí, dicen, ¿no? sí. Que se los ponen ahí, entonces imagínate, si ellos no tenían un punto de referencia. No, pues, No, pues. imagínate. Por eso es que dice uno, ¿cómo es posible que hayan chocado 2 aviones? Pues si chocan es porque uno de los dos o los dos no se sujetó al referente absoluto de su aerovía. Sí, así Por eso es que chocan. Definitivo, como seres humanos necesitamos absolutos y ese es un buen ejemplo, ¿no? Otro de los ejemplos también que se me viene a la mente ahorita que platicabas eso, mi buen Charlie, pues son los instructivos, ¿no? Los instructivos que Así vienen es. cuando compramos algo, pero a veces ya queremos hacer a un lado el instructivo y es empezar a manipular nosotros el aparato o lo que se compra Ujú. sin checar el instructivo, ¿no? Y a veces es ahí donde cometemos alguna falla, algún error y queremos culpar que el dispositivo venía mal, ¿no? Sí, es cierto, Miguel. Pero pues el instructivo prácticamente es, o queremos ir a YouTube a ver Un tutorial de cómo tutorial de hacerlo. cómo hacer tal o cual cosa, pero definitivo que los absolutos para el ser humano, privilegiados aquellos que tienen el absoluto en la palabra de Dios, que lo Así toman es, desde una así es, niñez, desde así es, pequeños, así es. desde jóvenes, adultos, y también privilegiados aquellos que lo encontramos en nuestra vida, en nuestra Así juventud, es, exacto. y ese absoluto de nosotros llegó, ¿no? Y también quizá alguien nos esté escuchando y nos está diciendo, bueno, ¿cuál es ese absoluto que están hablando, no? Preséntenmelo, a ver,
hablen un poquito más. Así que estamos dejando un preámbulo para que después en nuestro segundo corte podamos abordar esas interrogantes que creo, Charlie, que venían a ser un meollo en nuestras mentes, ¿no? A respondernos, más bien tratar de respondernos, porque le suceden cosas malas a personas buenas, ¿no? Sí, sí. Otro de las interrogantes que estábamos viendo, ¿no? ¿Cómo puedo saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto? Entonces, todas estas interrogantes queremos desarrollarlas tratando de encontrar una explicación en lo absoluto. Primeramente, el absoluto en el cual nosotros creemos como hombres en desafíos es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues ahorita prácticamente estos dos ejemplos que nos ponían nuestros compañeros nos dan a entender como humanos de que necesitamos absoluto. ¿Cuál es tu absoluto ahorita? ¿Cuál es el absoluto en el cual estás depositando tú tu confianza? Y esa interrogante ahí se las dejamos, mi buen Charlie. Sí, fíjense que es un desafío el que lanzas, Miguel, porque puede haber alguien que nos esté escuchando y no se haya hecho esa pregunta, Claro. ¿sí? No haya pensado todavía en esa situación de que debe de tener una referencia absoluta que le dé seguridad, que le dé tranquilidad en que si la sigue va a tener paz y va a tener una vida tranquila y plena, ¿sí? Muchas veces podemos estar viviendo sin tener esa referencia y vamos por la vida, pero vamos haciendo todo menos lo correcto, pues. Entonces, si tú nos estás escuchando y no tienes, como preguntaba Miguel, como te desafiaba Miguel hace un momento, un absoluto que rija tu vida, que te lleve por el camino correcto, continúa con nosotros y vamos a darte la oportunidad más adelante de que tengas acceso al conocimiento de ese absoluto, de que tú te puedas relacionar con el Señor Jesucristo para que Él pueda venir a ser ese absoluto que necesitas en tu vida. Si tú crees que lo necesitas, no te apartes. Vamos a continuar este programa y vamos a ver pronto algunos temas y fíjense que vamos a ver nada más 3 preguntas, pero hay infinidad de preguntas y de dudas que tenemos que las podemos resolver, las podemos entender si tenemos a Dios como referencia para ellas. Sí, mi Carlos y Miguel, detalle es que Germán nada más nos da muy poquito tiempo, si no, por eso nomás se puso a 3, aunque te rías, Germán, te voy a sacar a flote, sí, no, a todo mi radio, Facebook, YouTube, escucha, la culpa es del Germán que nos acorta el tiempo, así es que mi hermana Doris Luna, de que nos estás viendo, ¿cuál es tu valor absoluto? Manuel, también a ti, que nos estás escuchando, hijo, un saludo nos manda. También a mi hija Elodie, también mi hija Elodie cumpleaños en este mes. Un saludo, un abrazo de parte del equipo Hombres en Desafío, hija. Un saludo también para el pequeño Isaac, para mi esposa, para mi suegra, para mi madre. Madre, ya salimos porque mi mamá también le pegó COVID. Sí, Ya salimos con todos. El hermano Rodolfo dice, el matrimonio, un saludo hermano Rodolfo, el matrimonio es un pacto delante de Dios y se tiene que cumplir. Bendiciones, mi hermano Rodolfo, también. Para nuestro buen amigo Homero Chavarría. ¡Súbala a la radio, mi hermano! Saludos y bendiciones de parte de su equipo, Hombres en Desafío. Te vamos a poner una falta, Mauricio, ¿eh? No te hemos visto, a ver, no te hemos visto, ni el señor productor ha mandado saludos. ¿Dónde andará el señor productor ahorita? A estar viendo, si era penal. Sí era penal. Sí, y ¿saben qué? Este tema se va a poner muy bueno, así es que los que van a hacer, echarle más agüita, a su vaso de limón, o un tecito, un cafecito, nomás que no sea... ¿De cuál té, Miguel? Piñamiel, ¿no? Ese está vetado, ¿eh? Ese está vetado, no, hombre, es desafío. Ese tecito de piñamiel está vetado. Así es que vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, pero antes vamos a conocer una respuesta a cada una de estas preguntas a la luz de la sabiduría de Dios. Pero antes de irnos al corte, vayamos a nuestro versículo de la semana. Y el versículo es... Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Hombres en Desafío presenta el versículo de la semana. Así es que pongan todo oído y dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, muchachos. Así es que volvemos y no se vayan. Hombres, aunque las pedradas estén duras, no se vayan. En un momento regresamos. Hombres en Desafío.
Hombres en Desafío. Hoy en día, tenemos muchas maneras de comunicarnos. Hay muchas formas de estar juntos. Para nosotros, la comunicación contigo es muy importante. Por eso te invitamos a que no pierdas la oportunidad de estar conectado con nosotros. Puedes enviarnos un WhatsApp 612-232-7995. 612-232-7995. Puedes marcarnos a cabina 612-129-4481. O puedes enviarnos un mensaje o seguir nuestras transmisiones en nuestra página de Facebook. Encuéntranos Radio Bless 101.5 FM o encuéntranos en Instagram Radio Bless 101.5 FM. Nuestro proyecto crece día con día y tú eres parte de Bless FM. Así que ya lo sabes. A partir de hoy, conéctate con nosotros. Somos Bless FM. Imagina que un día ves al amor de tu vida. Sabes su nombre, dónde encontrarlo o dónde encontrarla. Sabes lo que hace, lo que dice. Sabes que tu vida sería perfecta a su lado. No puedes dejar de pensar en ella o en él. Cantas, escribes, piensas en esta persona todo el tiempo. Wow, no habías conocido a nadie como esta persona. Pero tenemos un problema. Esta persona no te conoce. Triste historia, ¿verdad? Lo mismo nos puede pasar con Dios. Podemos escuchar, leer, hablar, cantar, hacer infinidad de cosas inspirados por Él. Pero de nada sirve si no le conoces. ¿De qué sirve conocer de Él si no le conoces a Él? Su nombre, Jesucristo. Jesucristo. Su nombre, Jesucristo. Su nombre, Jesucristo. Invadiendo la radio, invadiendo La Paz, Baja California Sur, invadiendo tu sentido, 101.5 FM. Somos Bless FM. Y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de su casa y de su santo templo. La charla continúa. Sigamos escuchando y aprendiendo, porque ser hombres es un reto constante. Continuamos. Ya estamos de regreso, la espera ha terminado. Gracias por continuar con nosotros en Hombres en Desafío. Muchas gracias a aquellos que nos están sintonizando por la 101.5 de FM, aquellos que están en diferentes colonias de la ciudad de La Paz, en un rancho. Creo que alcanza esta comunicación por allá hasta Los Planes, por allá mi Charlie, para allá al Carrizal. Entonces, todos, un saludo para todos aquellos que nos están escuchando y aquellos que nos siguen en vivo, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias por seguir con nosotros. Así que estamos abordando un tema muy bueno y queremos darle un resumen para continuar con el mismo. Sí, vamos a hacer un resumen para ti que te acabas de conectar o que nos acabas de sintonizar. En este lunes, en este programa de Hombres en Desafío, estamos hablando del tema de tener un referente absoluto en la vida. Y así de manera muy rápida les resumimos lo que hasta a este momento hemos estado platicando con ustedes. En concreto, estamos diciéndole que se necesita tener en la vida un referente absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos seres imperfectos, somos seres que cada uno tenemos nuestra verdad, cada uno tenemos nuestra opinión, nuestra cultura, nuestra raza, etcétera. Hay muchos factores que condicionan la conducta y el pensamiento del ser humano. Entonces nosotros ocupamos tener el referente absoluto de Dios para poder tener una vida plena, una vida bendecida y una vida de armonía y una vida que cumpla el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y más en estos tiempos donde pues estamos en una época donde todo viene a ser relativo y lo que para mí es bueno, mientras no te afecte a ti, yo lo puedo hacer y tú no tienes nada por qué decirme a mí si consumo una droga, por decir algo, ¿sí?
es mi vida. ¿A ti qué te interesa? Entonces, estamos en este tipo de sociedad hoy en nuestros días donde todo viene a ser relativo. Sí. De ahí que es hoy más que nunca, creo que es el momento en que la sociedad, en que el mundo necesita voltear a ese absoluto que es Dios y que nos va a dar el camino para poder tener una vida tranquila, plena, productiva, responsable y sobre todo que le dé a Él el lugar como centro del mundo. Definitivamente necesitamos ese referente absoluto. De eso es lo que hemos estado hablando antes de ir al corte, mi Johnny. Así es, mi Carlos. Y antes de seguir por el programa, vámonos a nuestra reflexión de Hombres en Desafío. Para recibir, para pensar. Hombres en Desafío presenta la reflexión de la semana. Muchachos, ¿te has perdido alguna vez? Ira, confusión, frustración, ¿es lo que sigue? Cuando estás perdido y necesitas dirección, un mapa es esencial para hallar el camino. La vida no es diferente, da vueltas y giros, así que necesitamos un punto de referencia, un mapa que nos guíe al plan de Dios para nuestras vidas. Y ese mapa absoluto se llama, muchachos, La Biblia. La Biblia, La así palabra es. de Dios, el Señor mismo hablándonos en Así la es, Biblia. así es, mi Carlos y Miguel. Y sigamos con el desarrollo del tema. Y veamos, como bien lo dijiste, mi buen Miguel, veamos cuál es la respuesta de las Escrituras a nuestra primera pregunta. Y la primera pregunta es, ¿cómo puedo saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto? Fíjate, qué interesante, ¿eh? Ah, Sí, muy a ver, interesante échala. porque precisamente ahí entra en juego eso que hace rato comentábamos, de que mi verdad es mi verdad y no tiene por qué ser la tuya, ni la tuya tiene que ser la mía. Así dice el mundo hoy. Todo viene a ser relativo, pues. Pero bueno, Millón, y te dejo para que expliques cómo puedo saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Así es, cuando confiamos en Dios, mi Carlos y Miguel, cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Nuestros pecados son perdonados y somos limpiados, así como lo dice el Salmo 103:12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Sin embargo, seguimos siendo humanos imperfectos. Así es, por más salvos que seamos, seguimos siendo humanos, Y ¿es cierto? por más derechito que queremos andar, de repente vamos a seguir metiendo la pata. Que se nos complica todavía el determinar lo que está bien y lo que está mal. En ocasiones es común que nos sintamos inciertos frente a algunas de nuestras decisiones, ¿verdad, Miguel? Sí. Para estos casos, Dios nos ha dotado de una conciencia que nos guiará, pero solamente Él, mi Carlos. Es muy interesante esto, ¿eh? Hablar de la conciencia que Así Dios es, nos ha dado. Tenemos que tener cuidado con la conciencia porque la conciencia viene sola de Dios. Entonces, pero el solo de hecho de tener una conciencia no significa que en automático sepamos todo lo que es correcto. Así es. El estado de la conciencia de cada uno depende del conocimiento que tengamos y muchas veces, si tenemos mucho conocimiento, yo soy el que sé todo. Y si no tienes, pues no sabes nada, o sea, nunca estamos contentos. Si tu conciencia se alimenta de una información equivocada, te equivocarás. Puedes estar seguro al dejar que te guíe tu conciencia solo si se ha saturado completamente de la Biblia. Fíjate. ¿Qué te parece? Sí, sí, porque la conciencia Dios nos las ha dado como esa voz interna, pues, que necesitamos y que ocupamos, pero esa voz interna nos va a hablar y nos va a aconsejar y decir de acuerdo con lo que la alimentemos. Por eso bien decías, tiene que estar saturada completamente de la palabra para que la conciencia nos pueda dirigir, porque quizás haya muchas cosas que no vengan explícitamente explicadas, valga la redundancia, en la palabra, ¿sí? Por ejemplo, la palabra no habla de las drogas en sí como las conocemos ahora, pero si tú la lees, la palabra, vas a entender que eso es malo. Claro. ¿Por qué? Porque tu conciencia te va a decir. ¿Por qué? Porque ella ha brevado, ha aprendido en la palabra que aunque tú no encuentres una referencia así exactita, no consumas marihuana, no consumas alcohol, no consumas cocaína, no consumas ningún tipo de droga, la palabra no lo dice, pero si tú estás lleno de la palabra, si tú la lees, tu conciencia te va a decir, hey, eso está mal, aunque no lo encuentres explícitamente en la Biblia, tú no debes de consumir marihuana, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Sí, ahora sí que de lo que le metas a tu mente es lo que va a salir de ti, ¿no? Así es. Busca siempre fortalecer tu conciencia con la palabra de Dios y considera los siguientes principios bíblicos que te vamos a dar. O sea, siempre tienes que llenarte.
Haz todo para la gloria de Dios, como lo dice 1 Corintios 10:31. Así Propicia todo lo que te edifica a ti y a otros, como lo dice Filipenses 2:4. Fíjate, esta palabra Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, ahora sí, que lo que yo te haga, mi buen Miguel, aunque yo sé que quedamos 1-1, pero pues, claro que sí me dolía el penal, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que edificarnos los unos a los otros, ¿no? Evita todo lo que te detenga de tu caminar con Dios. Esto es poderoso. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia, muchachos. Sí, o sea que sí. prácticamente aquí tenemos que cuidar nuestro testimonio, compañeros. ¿Por qué? Porque la gente nos ve. Hay ojitos que nos están viendo y milagro que no me ha mandado un mensajito. Alguien que dijo que iba a mandar un mensajito por ahí. Los ojos de Dios nos ven, ¿eh? Y no nomás nos ven los ojos de Dios, también la gente que nos rodea. Y recuerden que muchas veces también, hablando de la familia, muchachos, si nosotros metemos a nuestra familia, a nuestros hijos, que es lo primero que nos están viendo, porque nuestros hijos son unos esponjitas, nuestros pequeñitos, Sí, ¿verdad, Miguel? todo Es que lo tenemos absorben. unos pequeñitos por ahí, todo lo absorben y todo lo aprenden. Buenísimo, yo no sabía mandar un mensaje, ya mi hijo ya aprendió, pero así, en un chisquido. Entonces, muchas veces, si nosotros, ellos ven que nosotros gritamos, pues, ¿qué vamos a propiciar? Que ellos también Que griten. griten, por supuesto. Si no tengo yo respeto hacia mi esposa, hacia mis hijos, tampoco voy a querer respeto. Entonces, tenemos que evitar todo lo que te detenga con nuestros hijos, de que caminen con Dios como Él y que también ellos ahora sí se desenvuelvan en una sociedad para bien. Y también dice Santiago 4:17, recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. O sea, esto Así está es. tremendo, ¿eh? Sí, es el pecado de omisión, pues, que se le conoce. Porque en ocasiones puede decir alguien, no, es que yo no sabía, es que eso no viene en la Biblia, es que eso no lo he encontrado yo en la Biblia. Sí, ok, de acuerdo, pero ya lo decíamos, tienes que alimentar tu ser interior, tu conciencia con la palabra de Dios para poder tener esa prevención y esta referencia de no hacer algunas Claro. cosas, pues, sí, porque luego dicen, es que yo no sabía, pues, pero claramente ahí lo dice Santiago 4:17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo, ¿sí? Entonces, todos tenemos una conciencia y esa es la voz que si la alimentamos con los principios de la palabra, nos va a ayudar a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Así es, mi Carlos. Ahora veremos la respuesta de la Escritura a nuestra segunda pregunta. Así es, otro de las referencias absolutas que deben de llegar a nuestras vidas después de esta interrogante que les leo, dice, ¿por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? ¿No? Gran interrogante. Sí, y está muy de moda ahorita, pues, porque Sí. hay mucho sufrimiento, pues, Pues es en el una mundo. interrogante por los siglos de los siglos, ¿no? Siempre Charlie? se ha De hecho. generación en generación. Así es. Y sobre todo en desgracia, creo que suena mucho más, ¿no? Creo que tiene un eco diferente. Pero bueno, poniendo las cosas en perspectiva, tratando de dar una contestación a esta gran interrogante, en la misma palabra de Dios en Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, teniendo esa perspectiva bíblica, tenemos que entender que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, estamos privados de la gloria de Dios. Así Entonces, eso significa que nadie es inocente. Ujú, Entonces, y también tendríamos que entender, ¿no, mi buen Carlos y Johnny, que hay algunas personas que cometen más o peores ofensas que otras, pero de alguna u otra forma, la Biblia nos da el énfasis en Romanos 3:23 de que hemos caído lejos del estándar absoluto de la conducta de Dios. Entonces, teniendo ese principio, sabiendo que la palabra bueno o el creer que somos buenos, debemos de entender primeramente, ¿verdad? Que estamos destituidos de la gloria de Dios y que debe de llegar un absoluto diferente que está por encima de lo humano al hombre para que enfatizar que Dios mismo entró a este mundo para sufrir con nosotros a través de Jesucristo, así es. tomando lo peor para sí mismo
el sufrimiento de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese absoluto, completo que contesta nuestras interrogantes para saber que hemos pasado de ser personas que estaban destituidas o malas, por así decirlo, venimos a ser justificadas o buenas, entre comillas. Entonces ahí ya tenemos una perspectiva diferente entre las personas buenas o las personas malas, ¿no? Teniendo esa perspectiva diferente. Sí, mira, eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? El entender que Jesús sufrió, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo sufrió. Y Jesús, hablando de absolutos, Jesús es el referente absoluto para todo. Y si Jesús sufrió en la cruz, y por culpa de nosotros, ¿sí? Por las culpas de nosotros. Entonces, si Jesús sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir? Claro. ¿O por qué no vamos a entender que en un momento dado el sufrir es parte de nuestra naturaleza? Estamos en un mundo caído, ¿sí? Entonces, si Jesús sufrió, nosotros vamos a sufrir. Si Jesús se dio, nosotros tenemos que dar. Si Jesús es amor, nosotros tenemos que dar amor, etcétera. Pero en el caso particular, ahorita que estás explicando, Miguel, nos van a pasar cosas malas, aún siendo buenos, porque Jesús le pasó lo malo y Él es el absoluto bueno. Así es, definitivamente, Charlie, buen ejemplo que comentas. Y siguiendo con esta perspectiva, entonces tendremos que entender que Dios no creó la maldad, creó un mundo perfecto y se lo dio al ser humano y le dio también la capacidad de elegir. Y eso lo podemos ver en Génesis 3, ¿no? En la desobediencia del hombre. Entonces, ahí fue cuando irrumpió la maldad en la creación perfecta de Dios. Entonces, aunque seamos buenos, antes somos humanos y estamos sujetos, como bien decía Carlos ahorita, a este mundo caído, ¿no? Entonces, ahí seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se están preguntando, pero ¿por qué me sucedió esto a mí? Así es. ¿Y por qué le sucedió a aquel misionero que iba en avión a predicar a otra ciudad y el avión se estrelló y murió? ¿O por qué murieron aquellos que iban en el autobús a compartir un mensaje de Dios a otra ciudad? O un ser querido cercano. ¿O por qué murió mi mamá, que era esto? ¿O por qué murió diferente o tipo cualquier situación o tragedia, ¿no? Sí. De sufrimiento. Entonces, teniendo eso como base, hay un ejemplo en la Biblia que nos narra el mejor ejemplo, que creo es este, que contestaría nuestra pregunta, ¿no? Que está en Job. La historia de Job es muy conocida en el mundo secular y en el mundo bíblico por los grandes teólogos como una de las historias que impacta más en la vida del sufrimiento del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, Job fue, el sufrimiento de Job fue real y completo. Entonces, quizá nosotros, y tratando de explicar un poquito más la historia ahorita, quizá en algún momento nos sintamos que estamos viviendo como Job, ¿no? Y pensar que no lo merecemos, que porque esta situación llegó a nosotros, ¿no? La historia afirma de que Job sufrió a pesar de que no era una persona mala. La Biblia dice que era un hombre intachable y de absoluta integridad. Imagínate, esa descripción, intachable y de absoluta integridad. Era un hombre íntegro ante los ojos de la sociedad, era íntegro ante los ojos de Dios. Entonces era un hombre absolutamente bueno. Sí. Era un hombre, dice Job 27:6, dice, insistiré en mi inocencia sin vacilar mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Entonces, incluso Dios conocía a Job y sabía quién era Job, ¿no? Entonces, sin embargo, Dios sabía al final de la historia de Job y quizá por eso vino ese sufrimiento en la vida de Job. Todos sabemos la historia, que Job empieza a perder a su familia, a sus hijos, sus bienes y viene Job a tener una etapa de sufrimiento, una temporada de sufrimiento. Entonces, ¿sí? Quizá alguien nos esté escuchando y esté pasando una temporada de sufrimiento en su vida, pero ese sufrimiento no es para siempre.
Ese Sí. sufrimiento no es para siempre. Hay un propósito, pues, en lo que nos sucede como hijos de Dios, como le sucedió a Job. Pues Job, como decías tú, Miguel, ese pasaje de 27:6, Job dice, soy inocente, mas sin embargo me está pasando esto, no lo entiendo. Pero bueno, él nunca renegó de Dios, él nunca dijo es culpa de Dios, él nunca dijo esto es un castigo de Dios. Él siempre dijo, esto que me está pasando no lo entiendo, y al final de la historia de Job, Dios se le revela y ahí es cuando dice él, y ahora ya entiendo, ¿no? Ahora ya entiendo. Entonces, cuando estamos sufriendo, pensamos que no lo merecemos, pero es parte de la vida, pues es parte de estar en este mundo caído, el sufrimiento. Sí, Así que es parte del desafío, ¿no, muchachos? Es un desafío, sí. y como él mismo dice, ¿no? Job dice, mientras viva mi conciencia estará tranquila, ¿no? Ahorita que hablaba Hablando Johnny de la acerca de la conciencia, conciencia, o sea, mantenía una conciencia muy tranquila, ¿no? Teniendo lo absoluto, un referente absoluto que era una confianza intachable delante de Dios. Y ahorita que dijiste algo, Miguel, permíteme robar tantito Sí. rápido la palabra, cuando el diablo se le acerca, ¿no? El acusador, ¿no? Y Dios dice, ahí hay un justo, un recto, o sea, mismo Dios, como bien lo dijiste, Miguel, diciendo, imagínate, ahí está un Carlos Félix allá en Centro Familiar Aleluya. Cristiano, ahí está un Miguel Jardo, ahí está Johnny, también, ahí está un Germán en Radio Bless, que aunque les quita el tiempo, pero ya hay un justo, imagínense, qué bárbaro, qué tremendo esta vida de Job, Miguel. Así es, y bueno, mire, ahí está la pregunta para una pregunta que va a quedar en nuestra vida, en vida, siempre va a estar ese interrogante. A veces el sufrimiento está originado por propósitos divinos que son inescrutables. Eso así quiere es. decir que va a haber ocasiones que no vamos a entender, que no van a ser que no van a ser comprendidas en vida. Ujú. Entonces, ¿por qué le suceden cosas buenas a las personas buenas? ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Y a veces no vamos a entender esa pregunta. Sí, es Porque- parte de porque- estar en este mundo, pues. Sí, es parte de los propósitos de Dios. Y Job demostró una fe inquebrantable en medio del dolor. Eso sí lo podemos aplicar y aprender. En medio del dolor, que nuestra fe se mantenga firme delante de Dios. Entonces, para poder comprender el porqué del sufrimiento aquí en la tierra, debemos de tener una perspectiva eterna y eso nos va a ayudar a tener un absoluto, una referencia absoluta de saber Así que somos peregrinos en esta vida y sabemos que en medio del dolor o en medio de cualquier situación, nuestra perspectiva es eterna, que es un día estar delante del Señor. Esta vida al final es temporal, ¿no? Sí. Entonces, pero si conocemos a Cristo, nuestro verdadero, y saber que nuestro verdadero hogar es el cielo, y ahí pasaremos la eternidad, eso cambia, ese absoluto, como referencia a nosotros cambia y nos da, si no tenemos respuesta para lo que nos sucedió en vida y no podemos entender esa situación tan difícil que nos llegó, debemos de entender que como hijos de Dios, nuestro hogar está en el cielo, ¿no? Así es. Entonces, definitivamente sigue siendo una interrogante que se puede tener muchas respuestas, algunas no van a tener respuestas, pero de lo que podemos saber que Dios, ¿por qué le suceden cosas malas a los que tienen fe en Cristo? Si cambiáramos poquito la pregunta, a los que tienen fe en Cristo, porque Dios usa el dolor para llamar nuestra atención, número uno. Dos, Dios usa el dolor para ayudarnos a crecer. Número tres, Dios usa el dolor para disciplinarnos, para que podamos compartir su santidad. Entonces, hay una serie de información que esta interrogante nos pudiese hacer hablar, platicar, pero definitivamente podemos hallar consuelo en el conocimiento de que nuestro sufrimiento no es sin sentido. Sí. ¿Por así qué? es. Porque Cristo vino a pagar un precio y a cambiar nuestro corazón y saber que nuestro absoluto en esa gran interrogante es que Dios es nuestro consuelo y Dios está en control y Él usa nuestras aflicciones para sus propósitos. Entonces,
terminando esta gran interrogante, dice, Job no supo por qué sufría, pero Dios tuvo el control de todo lo que le estaba sucediendo. Dios tiene el control de todo lo que nos está sucediendo, mi buen Carlos. Efectivamente, sí, debemos tener esa perspectiva divina, pues Romanos lo dice, ¿no? En 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces, cualquier sufrimiento aquí en la tierra va a ser mínimo. Yo te exhorto, yo te animo a que confíes en Dios, para que confíes en Él y en sus propósitos para tu vida, en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio de la escasez. ¿Por qué? Porque viene lo mejor está por venir, pero tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor. Y vamos a darle otra pregunta más. Veremos la respuesta. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esta tercera pregunta? ¿Qué dice el absoluto? ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice Dios acerca de lo oculto? Porque mucha gente dice, lo oculto es inofensivo, ¿verdad? No creo. Cuidado. Cuidado con Miren, lo que no se ve. Cuidado. hay un pasaje en primer libro de Crónicas, capítulo 10, versos del 13 al 14. Dice así, de manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció al mandato del Señor e incluso consultó a una médium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Fíjense, aquí qué interesante está esto. Dice que consultó una médium en lugar de buscar la dirección del Señor. Es decir, en lugar de ir a la fuente sabia, única y absoluta de respuesta, consultó a un ser humano igual que él. ¿Sí? Es cuando tú pierdes el foco, pues es cuando te desorientas y siendo, incluso esta es una lección para los creyentes, porque Saúl era un rey que Dios puso. Entonces, aún nosotros teniendo una comisión de parte de Dios podemos fallar. ¿Por qué? Porque creemos que lo oculto es inofensivo, porque no, pues todo el mundo lo hace. Yo creo que puedo ir a que me lean las manos, puedo que me lean las cartas, etcétera. Puedo leer mi horóscopo, eso no hace daño, pero nos estamos yendo del absoluto hacia lo relativo, hacia lo humano. Entonces, Saúl estaba muy equivocado, lo oculto es muy peligroso. Fíjese, la palabra viene del latín occultus, que significa misterioso, escondido o secreto. Entonces, el término a menudo se refiere a la presencia de poderes demoníacos y operaciones más allá de los 5 sentidos. Cuidado con eso. Cuando no se conoce la verdad absoluta de Dios, la gente llega a lo sobrenatural en su afán de buscar seguridad y protección. Es por eso que tanta gente se vuelca a los horóscopos, la lectura de las manos, la clarividencia, la magia y el misticismo para hallar las respuestas a sus preguntas más profundas. Hasta la necromancia. Sí. O sea, hay muchas opciones relativas en el mundo, pero nosotros debemos de buscar, no hacer lo que Saúl, pues, sino buscar la dirección del Señor, ¿sí? Pero miren, es que detrás de todas estas actividades ocultas hay fuerzas demoníacas, ¿sí? Eso tenemos que entenderlo. Efesios 6:12 de manera contundente afirma, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, es decir, son los enemigos de la iglesia, de nosotros, de ti y de mí, y tenemos que presentarles batalla. Dios es el único gobernador soberano sobre el universo y necesitamos buscarlo solo a Él para obtener la guía y protección que necesitamos. Entonces, la verdad absoluta de Dios, la Biblia, nos da la guía para no ser víctimas de lo oculto, para saber la diferencia entre el bien y el mal y para comprender por qué yo siendo bueno me pasan cosas malas. Ya estamos por terminar. Y antes de terminar, yo te quiero pedir a ti que nos escuchas y que quieres tener esta referencia absoluta en tu vida, a que hagas esta oración. La respuesta es Jesucristo, pero tú necesitas abrirle el corazón y decirle, entra en mi corazón y desde ahí dirige mi reina. Entonces yo te invito a que hagas esta oración. Acompáñame, repite junto conmigo. Señor Jesús, en esta noche he entendido que necesito acercarme a ti. Quiero que tú estés en mi corazón. Te abro las puertas del corazón para que tú reines y gobiernes mi vida.
Me arrepiento de todo el tiempo que he estado viviendo alejado de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Ven y dirígeme. Llévame a conocer tu verdad. Llévame a descubrir lo que tú tienes para mí. Creo que te necesito como el referente absoluto para mi vida, porque sé que tú eres el camino, eres la verdad y eres la vida. Y si yo te conozco, si yo conozco tu verdad, voy a ser libre. Ayúdame, Jesús, dirige mi vida, ven a mí, guíame. Te lo pido con todo el corazón. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, créeme que Jesús va a empezar a dirigir tu vida. Solo entrégate a Él al 100%. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje de hoy, ese es el desafío que te damos. Y nos vemos el próximo lunes. Acuérdate, el absoluto, la verdad, el camino y la vida es Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Muchas gracias, muchas bendiciones. Cuando estamos entre amigos, el tiempo se va volando. El programa de hoy, Hombres en Desafío, ha terminado. Pero de todo lo que escuchamos, tenemos mucho que aprender y poner en práctica toda la semana. Te esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en Bless FM. Hombres en Desafío, porque ser verdaderamente hombres es un reto constante. Hombres en Desafío. Invadiendo la radio, invadiendo La Paz, Baja California Sur, invadiendo tu sentido, 101.5 FM. Somos Bless FM. ¿Sabías que todos los lunes, miércoles